Hola hermanos y bienvenidos de nuevo al curso sobre la doctrina del Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo trabaja en el contexto de los pactos que Dios ha hecho en el mundo y en particular el pacto de gracia que Dios ha hecho con su pueblo escogido, su iglesia, y que en tal contexto del pacto el Espíritu Santo usa los medios de gracia. Consideramos la predicación de la palabra de Dios y la semana pasada consideramos el bautismo y hoy vamos a considerar la cena del Señor. El bautismo y la Santa Cena son los dos señales y sellos del pacto de gracia, las palabras visibles de sus promesas que están unidas espiritualmente a las realidades que están señalando, es decir, Cristo y sus beneficios. Hoy, considerando la cena del Señor, voy a hacer lo mismo que hice con el bautismo sagrado, primero por presentar las varias perspectivas sobre tal doctrina y luego defendiendo la perspectiva reformada de las Escrituras. Y espero que esta lección amplifique su entendimiento y aprecio de la cena del Señor en la vida cristiana, que estén aprovechando de este regalo que Dios nos ha dado para nuestra vida. Antes de entrar en el estudio, les pido por su paciencia conmigo, porque voy a estar usando varias palabras bien difíciles para pronunciar. Entonces, gracias de antemano por su paciencia. Ahora la cena del Señor, según la perspectiva reformada. La Confesión de Fe Westminster 29.1 da esta explicación de la cena del Señor. Dice: es el sacramento instituido por Cristo para un recuerdo perpetuo del sacrificio de sí mismo en su muerte, para sellar en los verdaderos creyentes los beneficios de ella, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en y hacia todas las obligaciones que le deben a Cristo y para ser un lazo y una prenda de su comunión con él y de su mutua comunión como miembros de su cuerpo místico. Pues esa es una amplia definición y hay mucho que está ahí. ¿Cómo podemos resumir y explicar eso? ¿Qué es? Según los reformados, la cena del Señor no es un sacrificio propiciatorio que quita el pecado, porque Cristo ya ha ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, según Hebreos 10:12. Sin embargo, afirmamos que es la comida sacrificial de Cristo, por la cual damos gracias. Y de hecho, la palabra Eucaristía es la palabra en griego para dar gracias. Damos gracias por el sacrificio de Cristo hecho por nosotros y todo lo que Él logró por medio de ello. Michael Horton dice, para clarificar, la cena enfáticamente no es un sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios, sino es el regalo de Dios, de su Hijo, para nosotros. Por esta razón, según Calvino, la analogía por la cual entendemos la cena del Señor es el banquete de celebración, no es un sacrificio propiciatorio. En la institución de la cena, Cristo no nos manda a acercarnos a un altar para ofrecer a Dios un sacrificio, sino nos invita a una mesa ya preparada para nosotros. Y nos invita a tomar, a comer y beber la comida ya sacrificada por nosotros en el pasado. ¿Y cuál comida se nos ofrece ahí en tal mesa? Según los reformados, no solo es pan y vino, más bien debido a la unión sacramental, esa relación espiritual entre la señal, el pan y el vino, y la realidad significada, Cristo mismo, con sus beneficios. La comida ofrecida, creemos, es misteriosamente la persona entera de Cristo
ambos su cuerpo y su sangre. Así es una alimentación para nosotros espiritual, y espiritual con E mayúscula. A través de la operación del Espíritu Santo nos alimenta. El Catecismo de Heidelberg dice: Cristo alimenta mi alma para la vida eterna con su cuerpo crucificado y con su sangre derramada, tan cierto como el pan y el vino alimentan a mi cuerpo. Es decir, hermanos, que Dios está ofreciendo a los creyentes mucho más que un recordatorio simple, un símbolo vacío. Afirmamos que mediante la operación del Espíritu Santo, por medio del pan y el vino, creyentes reciben una participación verdadera en la naturaleza humana de Cristo, a fin de sellar a ellos sus beneficios salvíficos. Mucho más que un recordatorio solo. Ahora, para clarificar, eso no es decir que el pan y el vino se conviertan sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, haciéndolo corporalmente presente en el pan y el vino. Porque en su cuerpo humano, Cristo está a la diestra del Padre Dios. Su cuerpo, lógicamente, está limitado a un espacio, un lugar. Más bien, el Espíritu Santo fortifica la unión mística que ya tenemos con Cristo, que ya existe entre Cristo y la iglesia por medio de ese sacramento. Por medio del pan y el vino, nos une más a Cristo, quien está a la diestra del Padre. La Confesión Bélgica afirma este misterio en artículo 35, diciendo: la manera excede a nuestro entendimiento y nos es incomprensible. Al igual que la acción del Espíritu Santo es oculta e incomprensible. Mientras tanto, no erramos cuando decimos que lo que por nosotros es comido y bebido es el propio cuerpo y la propia sangre de Cristo. Lo que comemos y bebemos es el propio cuerpo y la sangre de Cristo. Así confesamos como reformados. El Catecismo de Heidelberg dice: aunque Cristo esté en el cielo y nosotros en la tierra, todavía somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Y esa es una aplicación de la analogía que se encuentra en Efesios 5, donde Pablo hace la comparación entre Cristo como el marido de su esposa, la iglesia. Entonces, como Adán dijo de Eva después de su matrimonio: este es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ahora Cristo dice lo mismo con su iglesia: carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y Pablo dice: grande es este misterio. Hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Sabemos que todo cristiano cree que por el Espíritu Santo el creyente está unido misteriosamente con Cristo. Y nosotros reformados creemos en adición que por medio de la cena del Señor, el Espíritu nos está haciendo más y más una sola carne con Cristo. Está fortificando ese vínculo de amor y unión entre Cristo y la iglesia, su esposa. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, según lo que prometió Jesús en Juan 16:14, cuando habló del Consolador que estaba por venir, diciendo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Así como en un matrimonio, lo que antes pertenecía al marido, sus posesiones, todo lo que tenía, ahora, después de casarse, todo eso pertenece a su esposa también, incluyendo su propio cuerpo. En el mismo sentido, ahora unidos a Cristo, todo lo suyo pertenece a nosotros, a la iglesia, incluyendo su cuerpo crucificado y su sangre derramada. Y es el Espíritu Santo que trae eso a nosotros, para aplicarlo a nosotros, para unirnos con
Cristo. Y por eso es tan importante invocar al Espíritu Santo en la administración de este sacramento para cumplir con tal promesa. Calvino dice: por la operación eficaz del Espíritu, la carne de Cristo es como una fuente rica e inagotable que vierte en nosotros la vida que brota de la divinidad misma. Vemos pues que según la perspectiva reformada, la obra del Espíritu Santo es absolutamente necesaria para comunicar las energías vivificantes de Cristo a su iglesia en varios tiempos y en varios lugares, porque el Espíritu es omnipresente y el Espíritu viene y aplica en todo lugar donde se celebra la cena del Señor con fe, Cristo y sus beneficios. Michael Horton dice, en pocas palabras, la iglesia es lo que come. A medida que participamos en la cena del Señor, nos identificamos en un pacto con el Dios Trino, en cuyo nombre también hemos sido bautizados. Nos convertimos cada vez más en lo que somos, es decir, el cuerpo de Cristo. Desde su cabeza vivificante, la iglesia recibe su existencia y fortaleza aquí y ahora. Por lo tanto, junto con la palabra, el bautismo y la cena, son los medios a través de los cuales el Espíritu crea, da forma, sostiene y expande su cuerpo eclesial. Quiero añadir un poco más acerca de la eficacia y frecuencia antes de avanzar a la perspectiva católica romana. Acerca de la eficacia, vemos que la eficacia de este sacramento depende totalmente del Espíritu Santo, quien es vital para realizar la participación verdadera en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, que a pesar de la distancia corporal que existe entre nosotros y Cristo, quien está a la diestra del Padre Dios, el Espíritu Santo, quien es omnipresente, es capaz de comunicar a nosotros Cristo mismo, junto con todos sus beneficios. Así, Cristo aplica a nosotros lo que ha logrado. Juan Calvino dice, en breve Cristo alimenta a su pueblo con su propio cuerpo, la comunión de lo cual confiere a ellos por el poder de su Espíritu. Además, el participante necesita tener fe verdadera para recibir y hacerse selladas las realidades significadas por la cena del Señor. Y vemos esto en 1 Corintios 11, donde Pablo habla de la necesidad de discernir correctamente el cuerpo del Señor al tomar la cena del Señor, para no tomar de ella indignamente. No es decir que la fe realiza el misterio de la unión sacramental, porque sabemos que esa es la obra del Espíritu Santo, trabajando por medio de la palabra, de hacer un sacramento y presentarlo a la iglesia. Más bien significa que solo los que reciban los elementos con fe, así reciban Cristo y sus beneficios para la vida eterna. Si uno toma sin fe, como los hipócritas o incrédulos, en lugar de bendición, comen y beben su condenación. Y con eso debemos acordarnos, hermanos, que Cristo en la cruz tomó la copa llena de la ira de Dios por nosotros, tomando hasta la última gota. ¿Por qué? Para que nosotros tomemos de la copa de salvación, la copa de bendición que bendecimos. Pero si alguien rechaza la sangre de Cristo Jesús que nos es ofrecida, entonces solo está tomando la ira de Dios. Y debido a este peligro de juicio, si alguien toma indignamente, y debido a la necesidad de tener fe para recibir la cosa señalada, los reformados siempre han afirmado que los hijos del pacto no deben
comer y recibir la cena del Señor hasta que hagan su propia profesión de fe, demostrando que tienen la capacidad de discernir correctamente el cuerpo del Señor y que tienen la fe para recibir las promesas. Ahora la frecuencia, pues es evidente que la decisión que alguien toma acerca de la frecuencia de celebración tiene todo que ver con su perspectiva sobre lo que está pasando en la cena del Señor. Si crees tú que es un memorial solo, pues sería mejor no repetirlo muchas veces para perder su significado, como si celebras tu cumpleaños todo día, no va a tener el mismo significado si celebras la Navidad a la semana, no va a tener el mismo significado en el diciembre. Entonces, si esa es tu perspectiva, no vas a celebrarla frecuentemente. Pero si es más que un memorial, como creemos los reformados, si es un alimento de Dios, alimentación que Dios provee para su iglesia, para sustentar nuestra vida espiritual, pues entonces debemos celebrarla frecuentemente, regularmente en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. Juan Calvino dice: la Eucaristía es la comunión del cuerpo y la sangre del Señor, por lo que la comunión poco frecuente es, en efecto, una retención de Cristo y sus beneficios de la asamblea del pacto. Y no queremos hacer eso. Por tanto, Calvino siempre insistía en su vida en la celebración semanal de la Santa Cena. Y en nuestras iglesias reformadas hoy día en Norteamérica, muchas iglesias nuestras celebran la Cena del Señor a la semana, pero según nuestro orden de la iglesia solo es un requisito celebrarla 4 veces al año para que sea una celebración frecuente, regular. Y acerca de la frecuencia no debemos ser muy estrictos porque no existe un mandato explícito en las Escrituras acerca de la frecuencia. Debemos mostrar pues una medida de caridad unos con los otros en cuanto a la frecuencia de la celebración. Continuamos aquí mirando a la perspectiva católica romana. Según Roma, hermanos, la Cena del Señor es una repetición del sacrificio expiatorio de Cristo, en el cual ocurre la transubstanciación de los elementos. Una de esas palabras difíciles para mí pronunciar. Roma enseña que por medio de la consagración de los elementos, el sacrificio de Cristo en la cruz se repite, se recrea, quitando el pecado del pueblo. Y según el Segundo Concilio Vaticano, el sacerdote está ofreciendo la víctima inmaculada en el sacramento. Además enseña que Cristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar el sacrificio de la cruz. Entonces es un sacrificio expiatorio. Roma también enseña que en el momento de la consagración, la sustancia del pan y del vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, haciéndolo corporalmente presente ahí. Por consiguiente, ellos adoran el pan y el vino, porque según ellos ya no es pan y vino, sino es el Señor Jesucristo mismo, su cuerpo y su sangre. Ahí está. Y siendo Dios, es digno de nuestra adoración. Dicen que la esencia del pan y el vino han cambiado su esencia. Es decir, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las apariencias, como su tacto, su olor y su sabor, que todavía parecen y para nosotros son como pan y vino, ya no es pan y vino, sino son el cuerpo y la sangre de Cristo, en su esencia, en su sustancia.
Y para nosotros, tal creencia suena como magia, ¿no? O como la alquimia. Y algunos han especulado con razón que la frase popular hocus pocus, que se encuentra en muchos cuentos mágicos, proviene de las palabras de la consagración en la misa papal. Es porque la misa en latín, cuando el sacerdote levanta los elementos, decía esto en latín: hoc est corpus enim meus. Y eso significa, pues esto es mi cuerpo. Entonces es probable que la frase hocus pocus surgió en el siglo XVI como una burla de la creencia y práctica romana. Ahora en serio y no en burla, el Catecismo de Heidelberg, un documento reformado, bien describe la misa papal en esta manera. En pregunta y respuesta 81. Dice: la misa enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes. Enseña también que Cristo está corporalmente en las especies de pan y de vino, y por tanto ha de ser adorado en ellas. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Cristo Jesús, y una idolatría maldita. Dice que la misa papal es una negación del sacrificio de Cristo y una idolatría maldita. Son palabras fuertes, pero bíblicamente y lógicamente justificadas. En continuación miramos a la perspectiva luterana. Martín Lutero, el gran reformado, enseñaba lo que se llama la consustanciación en su perspectiva del sacramento. Y luteranos hasta hoy día niegan que los elementos se convierten en el pan y el cuerpo de Cristo, pero enseñan que el cuerpo y la sangre de Jesús coexisten dentro del pan y el vino de la cena del Señor. Y dicen que es un misterio, pero el cuerpo de Cristo está corporalmente presente ahí. Naturalmente, Calvino y los demás reformados tuvieron problema con esta postura de Lutero y se preguntaban: ¿cómo puede el cuerpo humano de Cristo estar localmente presente en miles de lugares a la vez? Su cuerpo está limitado a un lugar, un espacio, como todos otros cuerpos. Además, sabemos que está a la diestra del Padre Dios, según las Escrituras. Ahora, en respuesta, Lutero dijo que la humanidad de Cristo ha recibido las cualidades y atributos de su naturaleza divina. Por tanto, su naturaleza humana ahora tiene la capacidad de estar o de ser omnipresente en todos lados y en todos lados donde se celebra la Cena del Señor. Y esta doctrina se llama ubicuitarismo, otra palabra difícil. A pesar de esta creatividad de Lutero en formar esta postura, eso se cae en un error de cristología. Porque la Iglesia histórica ortodoxa siempre ha mantenido que Cristo tiene dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina, y están unidas en su persona. Pero siguen siendo distintas las naturalezas y sostienen sus propias cualidades y atributos. En pocas palabras, sus dos naturalezas están unidas en su persona, pero no se mezclan y no intercambian sus cualidades o atributos. Su naturaleza humana no puede tomar el atributo de omnipresencia para estar presente en todo lado. Por eso hay la diferencia entre los luteranos y los reformados. Ahora, la perspectiva memorialista,
que proviene de Zwingli, un reformado del siglo XVI. Vemos que esta perspectiva memorialista es también la perspectiva de muchos cristianos hoy día como bautistas. Y según esta perspectiva, la Cena del Señor solo es un memorial. No existe una unión sacramental, solo es un recordatorio para fortalecer la fe de los creyentes, impresionando en su mente e imaginación el sacrificio de Cristo. Y en esta manera Zwingli y muchos cristianos de hoy día que no son reformados no piensan que la Cena del Señor es un medio de gracia. Más bien consideran la Cena del Señor como algo que ellos están ofreciendo a Dios, como una forma de rededicarse al Señor. Y en esa manera está parecida a la perspectiva católica romana, porque ambos están ofreciendo algo a Dios, mientras la perspectiva reformada y luterana enfatiza el hecho que este es un regalo que Dios está dando a nosotros principalmente. Ahora estamos listos para profundizar en la perspectiva reformada. Continuamos profundizando la doctrina reformada según las Escrituras, y comenzando con el trasfondo bíblico. Primero vemos que la Cena del Señor ha reemplazado la Pascua judía en la Biblia, de manera muy parecida al bautismo, reemplazando la circuncisión como la nueva señal de entrada a la comunidad del pacto. La Cena del Señor ha reemplazado la Pascua judía como la cena para recordar y sellar los beneficios de redención que Dios ha logrado. En Éxodo 12, Dios constituyó la Pascua del Señor y la fiesta del pan sin levadura para su pueblo Israel. Lo instituyó la noche antes de su liberación de Egipto por medio del Mar Rojo, su gran salida, el éxodo de Egipto, de su esclavitud ahí. Y después de salir de Egipto, en su peregrinación en el desierto, en rumbo a su herencia, la tierra prometida, Dios les dio de comer maná. No la banda de rock, sino el pan de cielo. Les dio pan celestial debido a su debilidad. Estaban quejándose y Dios proveyó en su misericordia por ellos, para sustentar su vida en el camino hacia su herencia. Por comparación, Jesús instituyó la cena durante la Pascua judía. Estaba celebrando ahí en Jerusalén con sus discípulos la Pascua, y instituyó la cena la noche antes de su éxodo en la cruz, así abriendo por nosotros en su cuerpo la verdadera salida de esclavitud al pecado y del dominio de la muerte sobre nosotros. Ahora, en medio de nuestra peregrinación en rumbo hacia nuestra herencia eterna, la nueva creación, el Padre nos ha dado el verdadero pan del cielo. Y de esto Jesús mismo habla en capítulo 6 del Evangelio según Juan, cuando dice: es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Este pasaje tiene referencia al hecho que ahora tenemos privilegio a comer de su carne, con fe por medio de la operación del Espíritu Santo en el sacramento. Y eso es a fin de sustentar nuestra nueva vida en Cristo hasta que lleguemos a heredar la nueva creación
Y nuestra nueva vida en Cristo es la garantía que viviremos para siempre con Él. De esto vemos que la cena del Señor ha suplantado la Pascua judía y el tipo maná que apuntaba al antitipo, Cristo, el pan verdadero del cielo. Pero hay más trasfondo bíblico para la cena del Señor que la Pascua solo. No es simplemente el sustituto de la Pascua, es más. La cena del Señor está conectada con otras cenas de pactos, cenas que fueron hechas para ratificar pactos en la Biblia. En varios lugares en la Biblia, personas comen juntos para ratificar un pacto. Y así fue la práctica en la antigüedad. La cena no simplemente fue una celebración del pacto, sino la forma o manera de ratificar el pacto recién hecho. Por ejemplo, cuando Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, bendice a Abraham en Génesis 14:18, el texto dice que sacó pan y vino para comer y tomarlo. Cuando Labán y Jacob hicieron un pacto de paz entre sí después del robo de sus ídolos, leemos en Génesis 31:54 que luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte, llamó a sus parientes a comer y comieron, y pasaron ahí la noche en el monte. Y cuando Dios hizo su pacto con Israel al pie del monte Sinaí, el texto dice en Éxodo 24:9-11, subió Moisés con Aarón y Nadab y Abihu y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Cenaron con Dios para ratificar el pacto. En conexión con estos pasajes, aprendemos que la cena del Señor tiene el papel de ratificar el pacto de gracia entre Dios y su pueblo, la iglesia. Y no es coincidencia que al instituir esta cena, este sacramento, Jesús dijo en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Así que, hermanos, cada vez que celebramos la cena del Señor, Dios está ratificando y garantizando sus promesas del pacto a nosotros con el poder de la sangre de Cristo, testificando a nuestro favor. Hemos visto el trasfondo bíblico de la cena. Ahora vamos a mirar de nuevo a qué señala y sella. ¿Qué está señalando y sellando el Espíritu Santo a los creyentes por medio de la cena del Señor? Y vamos a ver que señala y sella tres realidades. Apunta al pasado, a una realidad en el presente y una realidad en el futuro. Primero, apunta atrás al pasado, como una conmemoración de la muerte de Jesús. Según Pablo en 1 Corintios 11:26, celebramos la cena del Señor a fin de proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. De esto aprendemos que lo referente principal de la cena del Señor es el sacrificio de Cristo hecho por nosotros en el pasado. Así el Espíritu Santo nos está garantizando el perdón de nuestros pecados personalmente. En el drama del sacramento vemos con nuestros ojos y recibimos con nuestra boca la realidad que Cristo fue crucificado y dado por nosotros en la cruz. Juan Crisóstomo del IV siglo dice lo siguiente: cuando ves el pan y el vino delante de ti en la mesa, dite a ti mismo, debido a su cuerpo, ya no soy tierra ni cenizas, ya no soy prisionero,
sino libre. Por eso espero el cielo, y para recibir las cosas buenas allí, vida inmortal, la porción de ángeles, conversar con Cristo. Este cuerpo clavado y azotado era más de lo que la muerte podía resistir. Este cuerpo que el sol mismo vio sacrificado y desvió sus rayos. Para esto tanto el velo se rascó en este momento como las rocas estalló en pedazos y toda la tierra se sacudió. Esto es incluso aquel cuerpo, el manchado de sangre, el perforado, y eso fuera de lo cual brotaron las fuentes salvadoras, una de sangre, la otra de agua, para todo el mundo. Este cuerpo nos ha dado a los dos sostener y comer. Esta es su muestra de intenso amor. Y en esa manera, el sacramento de la Cena del Señor está apuntando atrás al pasado, conmemorando el sacrificio de Cristo y sellando sus beneficios a nosotros. Pero también apunta a una realidad en el presente, nuestra unión viva y mística con Cristo, para que seamos partícipes de los beneficios salvíficos. Y en 1 Corintios 10:16 leemos cómo Pablo interpretó las declaraciones de Cristo en la institución de la Santa Cena, diciendo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y el apóstol Pablo ahí dice en el pasaje: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Ahora la palabra en griego aquí para participación es koinonia. Evidentemente Pablo aquí, hermanos, cree que la Cena del Señor es más que algo memorial y menos de la transubstanciación. Cree que hay una relación misteriosa entre la cosa señalada y la señal, que existe una participación. Según Pablo, recibimos los elementos, y cuando recibimos con fe los elementos, tenemos una koinonía con el cuerpo y la sangre de Cristo, una participación. Y no explica cómo es en este pasaje ni en otro lugar, sino asume que es una realidad, que por supuesto tenemos koinonía, participación en su cuerpo y su sangre por medio del pan y del vino. Y con esto vemos que con este aspecto de la cena estamos presuponiendo que Cristo ya no es una víctima perpetua, sino Cristo es el Señor victorioso, triunfante. El Señor, una vez crucificado, ahora es el Señor resucitado. Debido a su resurrección y ascensión, estamos ahora unidos a la cabeza de una nueva humanidad, la primacía de la nueva creación, la fuente de la vida eterna. Somos como ramas unidas a la vid de vida para recibir de Él las energías del poder de su resurrección. En este presente siglo malo, el Espíritu Santo nos da la sabía de los poderes del siglo venidero, aún por medio del sacramento. Y hay evidencia de eso en Hebreos capítulo 6, versículo 5. Y así está apuntando el sacramento de la Cena del Señor a nuestra presente unión mística con Cristo, mientras pasamos en este mundo en el medio de los siglos. Todavía no hemos llegado a la herencia eterna y futura, pero tampoco pertenecemos a este presente siglo malo. Entonces, como peregrinos, Dios nos da esta comida para alimentarnos en el camino, en el presente momento. Pero también está apuntando a una realidad futura, como el anticipo del banquete celestial, de la gran boda entre el Cordero y su esposa, la Iglesia. Y según el profeta Isaías en capítulo 40, y según el profeta Isaías en capítulo 25, cuando
entramos en la gloria venidera. Habrá un banquete preparado para el pueblo del Señor, para cenar con Él. Dice, el Señor Todopoderoso ofrece a todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos añejados, manjares deliciosos, vinos generosos. Eso es lo que nos espera. Y al tomar de la cena del Señor, estamos probando lo que está por venir. Herman Ritterbass interpreta el diálogo entre Jesús y sus discípulos, explicando que al decirles que no comerá ni beberá con ellos hasta que regrese, Jesús está dándoles su despedida y señala al futuro, cuando va a tomar y comer de nuevo con ellos. Y en Apocalipsis 21, que nos cuenta del final de la historia, escuchamos acerca de la boda del Cordero y su esposa, la iglesia. En aquel día la cena del Señor va a cesar, no vamos a celebrar la cena del Señor más, porque sabemos la cena del Señor es alimentación para peregrinos que están en rumbo a su destino final. Pero cuando entramos en la tierra prometida, la nueva creación, nuestra herencia eterna, ya vamos a llegar y vamos a experimentar la presencia real de Cristo en su plenitud. En lugar de comer de su cuerpo y su sangre, vamos a cenar junto con Cristo en el banquete. Y la cena del Señor está apuntando a tal futuro que tenemos en Cristo. Ahora, hermanos, en conclusión quiero cerrar con una aplicación aquí. Que este sacramento, como hemos visto, es el sacramento de unificación. El Espíritu Santo quiere usar este sacramento en nuestra vida, en la vida de iglesia, para unirnos más y más a Cristo, haciéndonos más carne de su carne, hueso de su hueso, y también unirnos unos con los otros, como el cuerpo de Cristo. Y es por eso que la iglesia antigua tenía la práctica de partir y compartir entre sí el mismo pan y tomar de la misma copa para simbolizar su unidad en Cristo. Pero es triste e irónico que muchos cristianos en la historia de la iglesia se han dividido con desacuerdo sobre el significado de este sacramento de unificación. Tristemente. Así que con fe, hermanos, debemos someternos al misterio incomprensible. Debemos entender, comprender y creer en la presencia real de Cristo que Dios quiere dar a nosotros para alimentarnos en nuestra peregrinación. Y debemos aprovechar de ese sacramento para unirnos más en lugar de debatir y dividirnos sobre este sacramento. Pues pido que el Espíritu Santo haga eso en la iglesia, en todos lados, para unirnos más a Cristo y más unos con los otros. Gracias por escuchar y Dios los bendiga. Amén.